materia Cristología. Cristología. ¿Qué es la Cristología? Ya saben, esa es la primera pregunta que tienen que averiguar. Tienen que investigar qué es la Cristología. Es de la vida de Cristo. Es lo que vamos a hablar. Ese es el tema de este parcial. Pero aquí, eso que iba a compartir con ustedes, porque tengo que dividir el libro, porque vamos a ver, faltan dos temarios, igual yo iba a ver, porque de aquí iba a sacar una parte de este libro. Por ejemplo, este libro habla de la Cristología, pero del Antiguo Testamento. Y en la tabla de Cristología en el Nuevo Testamento. Entonces de ley tengo que combinar los dos libros y así igual explicarles a ustedes cómo íbamos a trabajar. Igual aunque es un poco extenso, porque es bien grande, este libro se ve bastante extenso, pero porque viene todo el contenido así, tiene con pequeñas introducciones, pequeñas abreviaturas que dicen. Entonces no sé si deberían sacarlo o no. O sea, de sacarlo lo pueden sacar. Yo prestaría los dos libros para sacar. Pero como saben que tengo que ver qué mismo hasta dónde avanzamos, porque no vamos a correr todo el libro. Y eso es lo que yo veo. Entonces sí estaba leyendo, pero sí tiene bastante ejemplo el índice que me indica esto. Sí tiene ejemplo del origen del cristolelismo, una evaluación de la hermenéutica cristocéntrica, la hermenéutica cristolérica en la Torah, la hermenéutica cristolérica en los profetas. O sea, me escriben paso a paso. Pero cada tomo sí tiene. Ejemplo, la primera que les dije del origen es en la 19 hasta la 39. Ahí salta recién en otro tema. Por eso lo soy bien extenso. Entonces yo iba a tomar la molestia de ver lo más importante para poder sacar. Por eso les decía, no sé si que después el libro lo quieran sacar, porque sería un tomo bien amplio. Son dos libros. Igual este sí, ¿ah? Claro, igual por eso les digo, porque... Exacto, porque así me dieron, o sea, y es verdad, lo que yo estaba leyendo y sí, verdad, ya habla todo del Antiguo Testamento, porque vamos a hablar de la vida de Cristo, o sea, cristología significa toda una vida de Cristo, todo, pero en el Antiguo Testamento también es mencionado Cristo. Desde ahí ya se viene, dice uno ya anunciando que iba a venir a la tierra, en varios versículos. Entonces este sí nos muestra todo esto, por eso que hay dos libros. Igual vamos a tomarnos la molestia, igual si lo sacamos, pero igual como ya les dije, vamos a hacer las partes más importantes, lo que vamos a resaltar en las clases. ¿Sí? Ya ustedes saben cómo yo trabajo con la exposición, las investigaciones, y así seguimos el mismo paso. Sí, la asistencia también cuenta, porque al último, después que me dicen, no, me falta un punto, y ahí trato yo de ayudarlo con ese punto. Ponerlo igual, dice, ¿sí? Y así mismo, entonces, eso es lo que nos describe aquí. Como le decía, ¿qué es Cristología? ¿Qué se le viene a la mente? Como le decía, es la vida de Cristo, ¿verdad? ¿Qué más usted piensa de Cristología? ¿Qué más piensa que puede ser la Cristología? Aparte de lo que habla de Cristo, lo que habla de Cristo, ¿verdad? Es la vida de Cristo, las obras que él hizo, pero en el Antiguo Testamento, que lo vamos a relacionar aquí, se conoce que verdaderamente se hablaba desde los profetas. Cuando ellos dicen que se les revelaba el ángel que dice que se revelaba en el Antiguo Testamento, cuando nos habla del ángel que le aparece, el ángel de Jehová, dice que era Cristo mismo, la presencia de Cristo. Entonces ahí vamos relacionando de qué se trata. Entonces por eso es importante verdaderamente que tengamos esto en cuenta. Como yo les decía, es el origen del cristotelismo, así, cristotelismo. Entonces eso es lo que vamos a ver. Ese es el primer tema en verlo, en averiguarlo, en pensar. Ya usted sabe que el primer tema que tiene que averiguar es qué es cristología. Ya, eso lleva, sí, ahí lo anoto así como una tarea, un pequeño apunte de qué es cristología. Y ahí vamos a hablar, sí. Exacto, igual por eso las clases quedan igual grabadas, ya saben que así mismo vamos a seguir trabajando el mismo método. Pero ahorita sí vamos a cambiar más, y que por eso que se necesita, porque es el último parcial. Verdaderamente, ya aquí ustedes los 4 meses y ya se puede ya graduar. Entonces vamos a trabajar como con hojas de evaluación diaria, no diaria, sino o sea, de las que les voy a dar ejemplo. En una clase puedo dar una hoja de que
Esto expliqué y esto vamos a resolverlo ahorita aquí, ¿sí? No se olvide también porque vamos a necesitar la Biblia, porque hay pasajes bíblicos donde nos muestran que nos van a confirmar de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, para no quedarnos con ese vacío, porque en algunas partes o en algunos ejemplos nos preguntan ¿en qué texto queda? Nos grabamos el texto, pero verdaderamente al exponerlo después, ¿con qué lo comparamos? Nos olvidamos el por qué, porque se nos confunde y dicen, no, que este texto hablaba de aquello, pero en sí habla céntricamente, entonces por eso sí necesitamos la Biblia también para trabajar con él. Eso es porque vamos a hablar de la vida de Cristo, entonces necesitamos que la Biblia nos certifique de lo que estamos hablando, de lo que vamos a ver. ¿Ya? Voy a leerles aquí una partecita que es el origen del cristotelismo. No hay duda de que Cristo se encuentra en el Antiguo Testamento. Hay varios pasajes neotestamentarios que confirman que Cristo no vino al mundo en un vacío. De hecho, no solo está presente en el Antiguo Testamento, sino que según su propio testimonio, Él es un elemento importantísimo de todas las partes de la revelación, previa y disponible hasta este momento de la historia de la redención. La Torá, los profetas y los escritos. Ya, eso lo confirma en Lucas 24:27, Lucas 44:48 y Juan 5:39. Que la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento queda aún más clara en el desarrollo de la predicación apostólica. La costumbre de Pablo, por ejemplo, era predicar el Evangelio de Cristo desde el Antiguo Testamento, como lo confirma en Romanos 15:20, en 2 Corintios 2:12 y en Efesios 3:8 y Filipenses 1:15. Porque entendía que se podía encontrar a Cristo en la primera parte de la revelación divina. Entonces, estos textos son los que nos verifican que verdaderamente hablaba y confirma el apóstol Pablo. Él habla de que verdaderamente Cristo ya venía desde el Antiguo Testamento. Como yo le decía, hay una parte en donde dice que cuando se aparece el ángel de Jehová, todos conocemos el ángel de Jehová y todos decimos que puede ser una mano derecha, pero en sí era la presencia misma de Cristo que descendía. La presencia de Dios, como sabemos, Cristo, Dios es una sola, la Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ahí venimos a entender. Sino que en el Antiguo Testamento siempre se conocía solo a Jehová. Primero solo a Jehová, todos hablaban solo de Jehová. Después que ya pasamos, entonces ahí ya se fue hablando de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya eso se habla en el Antiguo Testamento. Entonces por eso es necesario ver de dónde se origina Cristo, o sea, el origen de dónde sale Cristo. Como dicen, no vino de solamente que llegó como, a veces pensábamos, o teníamos una idea de que cómo fue creado, nos hacemos a veces preguntas de que cómo fue creado el mundo, o sea, ya estaba creado, estaba la tierra desolada y vacía, pero en sí ya habitaba la presencia de Dios que vino, o sea, a mover aquí. Entonces ahí fue que se cambió, porque dice la luz de las tinieblas, se comenzó a separar el agua de la tierra, entonces ahí fue la división. Y desde ahí ya se conoce que Cristo también ya venía surgiendo. Como decía la Trinidad, recién la Trinidad la venimos a conocer en el Nuevo Testamento, pero en sí siempre ha estado la presencia de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que eran una sola persona. ¿Sí? Entonces eso es lo que hablamos aquí. Dice, las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía que Él es Cristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, o la resurrección entre los muertos. Eso lo encontramos en Romanos 1 hasta el 4. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Estos pasajes son significativos porque señalan que se puede predicar a Cristo desde todas las partes del Antiguo Testamento. Mayormente esto se debe a que los profetas escribieron anticipando la historia de la redención, que a fin de cuentas se conoce con Cristo. Por eso Pablo no predicó a sí mismo, sino a Jesucristo como Señor. Por eso que en todas Pablo nunca anuncia, o sea, de que yo vengo a predicar, sino que él siempre pone, vengo en mando de Dios, vengo en mando de Jesucristo a predicar la palabra. Él no se ponía primero él, sino que él sabía todo lo que había surgido, lo que había venido pasando, aconteciendo. La presencia de Cristo en el Antiguo Testamento es indiscutible. Por tanto, la cuestión a tratar este libro no es realmente eso. El consenso general es que Cristo puede encontrarse en el Antiguo Testamento y debe predicarse desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, no todos están de acuerdo en cómo encontrar y predicar a Cristo en la primera parte de la revelación divina. Ya, entonces por eso que yo les decía, mi materia va a ser Cristología. ¿Eso no está en sociología? No, Cristología estamos aquí. Estaba ya anotándole para dejar separar por ahí. Ya es Cristología. Ya eso, como les decía, ya saben mi manera de trabajar. Vamos a seguir trabajando así. Incluso es necesario, como les decía a los hermanos, que su asistencia esté constante, porque puede ser que un sábado, un día traiga algo hacemos aquí rápido, que va calificado, entonces ya usted se quedaría después sin nota. Y recuerde que ya es el último parcial. Salvo que ya sea algo por verdaderamente ya... Claro, dicen que yo trabajo en turnos rotativos. Claro, exacto. Gracias a Dios me toca este sábado y el otro sí puedo estar. Ya, entonces por eso que les explicaba a los hermanos. Tienen que investigar qué es Cristología. Sí, eso van a decir. ¿Qué es Cristología? Ya sabe, 2 o 3 líneas, no va a traer una hoja entera, ¿sí? 2 o 3 líneas que le describen qué es Cristología. Ya. Y como les decía, que la Cristología es toda la vida de Cristo, todo lo que se hace referente a la vida de Cristo, las costumbres, lo que él vivía, cómo llevaba su testimonio y cómo se lo relaciona a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces por eso también les explicaba que vamos a trabajar con 2 libros. Me dieron 2 libros para poder trabajar, porque este habla del Antiguo Testamento y el acá en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Quizás lo saquen cuando lo saquen es así, para que se haya menos hojas. Así hay que decirles, para que de ahí pueda ver. Acá más chiquito. Que la casi tiene partes importantes, entonces por eso les digo. Por ejemplo, acá tiene, en el segundo tiene la cristología bíblica, el origen de la cristología, los títulos cristológicos, los análisis estéticos, la justificación de la cristología. Entonces por eso yo les decía, iba a dividir el libro para ver cómo quedaba. Es una pequeña introducción de que lo que vamos a ver, de lo que vamos a seguir impartiéndolo. Como les decía, ya es el último parcial que usted debe aprovecharse para que se llene esa sabiduría y esa materia muy, dice, para que usted sepa quién es Cristo. Que no solamente porque sabemos que Cristo fue el que vino, murió por nosotros, dio su vida por cada uno de nosotros, pero aquí vamos a entender que por qué es mencionado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver entonces de Cristología. Estas 4 materias que vamos a ver son las últimas ya. Claro, exacto. Y ahí ya terminamos el seminario. Sí, porque nomás en ¿Por cuántos meses no ve? ¿Vale? ¿Por cuántos meses vamos a ver? 4 meses. 4 meses. Sí, por 4 meses está designado a la... Posiblemente por abril terminamos. Claro. El mes de abril. Abril, y más o menos mientras se dice, más o menos en abril, en mayo. Entonces, con usted terminamos. Sí. Ya viene las materia. 4 materias, tienen que aprovecharlas para que... Sí, Ya no vemos al hermano aquí. Hebreo, esas cosas. Ya no, es que se despidió. Ya se despidió, ya se fue
Ahora torturar y salar. Ya están en los otros Ay, no. están aprendizaje, están. Sí, en bachillerato está. Bachillerato, estamos aquí. Ya. Sí, porque también quiero sentar aquí. También tu hermano también está allá. Está en bachillerato. Pobrecita, ahí sí no tiene, no puedo. Pero ahorita nos va a dar la hermana. ¿Tu hermana no nos va a dar? Sí, Mil le va a dar aquí. Mil le va a dar. Y Maki va a dar Ah, ahí está con los que están en diciembre. bachillerato. Sí. Y que ahí nos sortearon las materias, porque ya salía bien. Entonces usted va a quedar a esta hora y su hermana va a quedar a la última. Sí, porque así ya nos cambiamos. Es que primero era ella, pero Claro, ella primero tuvo ella pasó, percance claro. y sí, me dijo que venga primero yo nomás. Pero ya yo voy a quedar así en este horario y ella va a quedar en el otro horario. En la Sí. última. Sí, en el último horario. ¿Ya? Entonces esa es la parte. Esta, como les decía, es una introducción. Ahorita no vamos a ver materia que nada, solamente mandarle lo que es cristología. Esto averigua, como les dije, 2 o 3 partes para que puedan entender lo que es la cristología. Estas materias son bien, o sea, ya bien, dice uno, sí, ya, o sea, nos muestra verdaderamente, ya solamente no por encima de que estamos, sino que verdaderamente a prepararnos, ya, sí, ya bien profundas, sí, ya para dar el entendimiento, o sea, no que, porque sabemos ya que, como les decía, Cristo dio su vida por ustedes, por mí, es lo que llevamos que Cristo, pero en sí aquí, ¿por qué fue un propósito? ¿Por qué fue el motivo? Entonces, por eso les digo, es la hermenéutica de Cristo en sí. O sea, especificar la vida de Cristo, de por qué sucedió, de por qué se lo lleva desde el Antiguo Testamento. Por eso le digo, vamos a hacer aquí, como tenemos bastante material para trabajar, si voy a tratar de hacer talleres para poder trabajar así en clases y cambiar un poquito la rutina de lo que tenemos, ¿ya? Sí, eso vamos a trabajar. Igual como ya quedamos, como le dice, somos ya menos, ya quedamos menos, igual ya vamos a ir, dice uno, avanzando para ir ya. ¿Sí? Igual si es un poquito, dice uno, complicado, que si se nos complicaba los sábados, porque ya igual hay otras actividades, hay otras cosas, pero bueno, hay que seguir trabajando para la hora y continuar, y gracias a Dios que continuamos aquí aportando, dice, de lo que aprendimos, exponerlo, tratar de explicarlo y volver a aprenderlo también, porque también nosotros aprendemos, nos retroalimentamos de lo mismo que damos. Sí, ejemplo, como yo les decía, cuando vi recién con ustedes aquella materia, esa materia nosotros no la vimos a profundidad, pero yo sí se la pude explicar a profundidad verdaderamente, porque ya yo me tocó ya redactar. Sí, eso es lo que pasa. Entonces por eso vamos a seguir aprendiendo lo que más se pueda. Así mismo no se olviden que tienen que su participación en clase, de que si se queda con la duda, no se quede con la duda, explíquelo, dígalo. Diga si algo no entiende, hágalo saber, que ahí ya se le explica, se le da. ¿Sí? El entendimiento. Lo importante es, dicen, no quedarnos con aquellos vacíos que muchas veces no entendemos. Como les decía, cuando abrimos un capítulo, nos aprendemos un capítulo de la Biblia, pero no sabemos con quién, dice, como más, dice uno, llevarlo, de dónde sale, de dónde se realiza. Entonces no sabemos con qué relacionarlo. Ya, entonces eso, porque hay versículos que se relacionan uno con otro, para llegarnos a entender una sola. Entonces eso es lo que muchas veces nos quedamos con esa duda, decimos, no, pero si este versículo me habla de aquello y el de acá, ¿por qué no? Entonces porque nos quedamos con ese vacío de no llevar, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces esto es importante, por eso que aquí la hermenéutica de Cristo sí nos afirma verdaderamente que Cristo viene hablándose desde el Antiguo Testamento, desde cuando comenzó la fundación del mundo, desde viene. Como les decía a los compañeros, que viene, cuando hablaba en el Antiguo Testamento se habla de Jehová y el ángel de Jehová. Nunca se menciona, o sea, Cristo. Pero ya dándonos cuenta verdaderamente, hermenéuticamente, vemos que Cristo era verdaderamente el ángel de Jehová. Porque dice, porque decía, no, el ángel de Jehová, que será la mano derecha de él. Pero sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la Trinidad, uno solo. Entonces el ángel verdaderamente tomaba la posición de Cristo. En ese entonces, sino que no se lo mencionaba en el Antiguo Testamento como Cristo, sino que verdaderamente como el ángel de Jehová. Ya, entonces ahí es uno solo que verdaderamente viene, dice una por otra. Ya por eso en el Nuevo Testamento, ya cuando se conoce como la Trinidad Divina, ya sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya ahí conocemos, como dice el Espíritu Santo, a Jesús, porque ahí nomás se lo conoce como Jesús, no como Cristo. Otros lo relacionan como Cristo, pero más es mencionado en el Nuevo Testamento como Jesús. Ya, pero es el Cristo mismo, es uno solo. ¿Sí?
Ese es el que se habla, entonces de eso es lo que vamos a hablar, de ver de dónde surge, cómo llega, cómo era, dice uno, de por qué se lo menciona en el Antiguo Testamento y por qué se relaciona ante el Nuevo Testamento. Parece como que dice, nos llevamos esa incógnita, para no quedarnos con esa incógnita de que si estaba en el Antiguo Testamento y nunca se lo mencionó, ¿por qué lo mencionamos ya en el Nuevo Testamento? Entonces ahí es, porque ese era el propósito de que estaba eso escrito. Hay libros, hay pasajes bíblicos que confirman verdaderamente de que ya lo describen, como Isaías, como Daniel cuando lo anuncian, que va a venir un redentor, que va a venir. El libro de Isaías lo anuncia, que va a venir uno a dar su vida. Por eso es que los fariseos estaban al tanto. Exacto, entonces por ellos sí tenían el temor de que estaban atentos de que iba a venir alguien, de que estaban. Por eso. Y ahí, o sea, nosotros entendemos lo de la Biblia que escribe que cuando nació, que lo buscaban, pero imagínense que los fariseos o todos los que servían a los otros reyes ya estaban atentos, o sea, quizás andaban, dice uno, precavido. Acá nació uno, vamos a averiguar si es gente, o sea, no andaban solamente. Por eso que andaban así por todo, por eso que había los censos que hacían en todos lados, había las matanzas donde sea, eso es lo que hacían ellos, porque ellos no querían que aparezca. Y miren que como todo fue tan descrito, que verdaderamente cuando apareció, llegó el tiempo que, ¿sí? Ya listo.